La otra postura científica tiene que ver con la genética. Yo voy mucho con esta postura genética porque la verdad es que ya se han hecho muchas validaciones en esto, se han hecho muchos experimentos y cada vez que pasa el tiempo se valida más esta postura. Eh, esta investigación, para llegar a esta conclusión, fue realizada por un científico llamado Dennis Draina. Este científico hizo una investigación en Estados Unidos y se dio cuenta que las personas que no tenían tartamudez se les activaba ciertos cromosomas. O sea, ustedes ven que un cromosoma es como estos palitos de acá, ¿no? Estas cositas, y que que los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, y esos cromosomas, haz de cuenta que son como ese código, ese sistema operativo. Cuando tú tienes un celular, tú tienes o sistema operativo iOS o sistema operativo Android. Ese sistema operativo tiene unos datos en los cuales el celular permite correr las aplicaciones y permite correr lo que es el celular como tal. Eso mismo pasa con los cromosomas. Nosotros tenemos unos cromosomas y que si yo, por ejemplo, tuviese un hijo, yo le pasaría mis cromosomas y esos cromosomas es como una data, ¿no? Es como una información que le dice a la vida hay que hacer el ser humano con tal y tal y tales cosas. Esos cromosomas, en esos cromosomas está lo que se llama el ADN, esa información, ¿no? Esos datos por dentro, ¿no? Hay millones y millones de ADN en esos cromosomas y es lo que hace que una persona sea tan similar a ti, ¿no? Entonces, este científico, a través de estos experimentos, se dio cuenta de que habían ciertos genes en ciertos cromosomas similares en las personas que tenían tartamudez, a diferencia de las otras personas que no tienen tartamudez, que no tienen estos genes o estas alteraciones en estos cromosomas. Ahora, el tipo fue mucho más astuto y mucho más inteligente porque él fue y desarrolló esta investigación en el país de Pakistán. ¿Por qué en Pakistán? Porque en Pakistán las personas entre los mismos familiares se tienden a casarse, ¿no? Tienden a haber matrimonios entre las mismas familias, por ejemplo, entre primos, entre un tío con una prima y cosas así. Y esto permite saber si la generación va a tener tartamudez y cuáles son los genes más fuertes. A ver, yo como lo puedo explicar de una forma como más fácil. Es más fácil si tú haces una investigación de por qué hay un problema en una familia, si investigas toda la familia como tal. Y además es mucho más fácil si investigando la familia como tal te das cuenta de que entre esa misma familia ese problema está rondando. Y eso sucedió en Pakistán y también creo que el tipo hizo una investigación en Camerún en donde había una familia muy grande que todos tenían tartamudez y entonces se hizo una investigación de por qué los hijos y los nietos tenían tartamudez, qué era lo que ellos heredaban. Y entonces este investigador, además de investigar a esta abundante familia, investigó también otros matrimonios en los que las personas tenían tartamudez y lo bueno es que eran personas que los dos tenían tartamudez y toda la familia tenía tartamudez. Llegó a la conclusión y a través de la investigación que había un gen en especial alojado en el cromosoma 12. Recuerda que el cromosoma es el que tiene todos esos datos, todo ese ADN, y había un gen especial ahí que todos los tenemos, sí, pero ese gen estaba mucho más alterado en las personas que tenían tartamudez a diferencia de las personas que no tenían tartamudez. Así que se llegó a la conclusión de que las personas que tenían tartamudez es por una cuestión genética. O sea, es porque la familia, ya sean los padres, el abuelo, el tío, tuvo tartamudez y se lo hereda a esa persona. Ahora, él también validó otros mitos, otras cosas
que se decían, que era, por ejemplo, si alguien es adoptado, si una pareja tartamuda adopta a un hijo, ese hijo no transmite la tartamudez, no hay una validación ahí científica y real que hagan que ellos transmitan la tartamudez. Simplemente eso no pasaba. O sea que si una familia que tiene tartamudez adopta a un niño o a un hijo, no le transmite eso. Ahora, hay que ver qué edades y cómo es esa crianza, ¿no? También es otro aspecto que luego tocaremos. Pero en esta postura, ya para concluir, dice que la tartamudez es una cuestión genética, ¿sí? También se hicieron, este científico hizo también un experimento con ratones donde a los ratones les quitó, por ejemplo, yo no sé si les quitó ese gen o se los metió, pero esos ratones, cuando hicieron ese estudio científico, los ratones empezaron a generar esas interrupciones en el habla. Claro que los ratones no hablan, pero los ratones sí generan como esa comunicación ultrasónica, que a través de unos aparatos ellos pudieron ver cómo se comunicaban los ratones, y se dieron cuenta que los ratones al hablar generaban esas lagunas muy similares a una persona que tiene tartamudez, y entonces los ratones hacían esas interferencias, esas interrupciones y esas repeticiones. También este científico llevó pues esta investigación, como ya te dije, en varias familias y todo. Y bueno, esta es una de las posturas, no que iba a decir algo pero se me olvidó, pero bueno, a lo mejor en otra clase lo diga o me acuerde. Y esta es una de las posturas que creo que más valor tiene. Ahora, antes de terminar, para que no te vayas como que con esa idea así como que, ay, sí, es esto. No. La mayoría de personas a las que yo he tratado, y desde mi experiencia propia, no hay algo genético, no hay en esa rama familiar alguien que haya tenido tartamudez. Tal vez a lo mejor lo hay, pudiese pasar, pero hay una postura muy interesante que te la voy a contar en la siguiente clase, que tiene que ver mucho con la parte social y que eso hace que el cerebro genere esas conexiones. Porque la verdad es que en la mayoría de los casos que me llegan a mí, no hay esa estructura genética donde los padres han tenido tartamudez o que un abuelo y todo eso. Y tengo que decir y explicar una cosa, que es que es muy diferente cuando tú tienes unos padres que tienen tartamudez a cuando tú tienes un tío que tiene tartamudez, porque muchas veces en ese tío la parte genética, muchos de esos datos se ha perdido. Claro que quedan algunos datos porque el ADN pues siempre se va a seguir transmitiendo, pero ese ADN es muy variable, no es muy mutable. Un gen es demasiado variable y es algo que nos permite, eso es muy bueno porque es algo que yo voy a explicar luego en las otras clases. Mira, ya para terminar, puede que esto sea un poquito como complejo, pero yo te quiero decir que eso es importante para que tú tengas una idea de cómo es la parte científica y cómo es este rollo de la tartamudez, de que a la final de cuentas no es algo como tan complejo. Hombre, la tartamudez es una cuestión que se basa en la parte neurológica, porque el cerebro genera conexiones y todo lo maneja desde la parte del cerebro. Y la parte genética, esas dos posturas, y esas dos son las que la verdad es que yo más estoy de acuerdo. Y bueno, chicos y amigos, nos vemos en la próxima clase. ¡Pum!